Muchas gracias, muy buenas noches. De parte de la Fiscalía de Fraudes, pues nos corresponde hacer un análisis un poco de casos y posteriormente pues hablar un poco de las falencias y las debilidades en la investigación de los delitos informáticos. A mi compañero pues evidentemente le tocó la parte bonita de los casos que hemos podido resolver, sin embargo pues a mí me toca conversar un poco sobre el tema de las dificultades que hemos tenido, que son el pan de cada día, en torno a este tipo de delincuencias. Sí coincido con los expositores que me antecedieron, en el tema de que no se ha dimensionado en nuestro país el auge y la magnitud de los delitos informáticos. En todo caso, yo considero personalmente que no es un tema de legislación, porque sí tenemos legislación o por lo menos tipos penales amplios que nos permiten encuadrar conductas delictivas dentro de estos para poder investigar o por lo menos perseguir y enjuiciar a las personas por este tipo de delitos. Sin embargo, es un problema ya a nivel probatorio y un problema a nivel de investigación, pues lo que nos ha imposibilitado a llegar a un buen norte. Concretamente, pues ya se ha conceptualizado mucho lo que es el tema del delito informático, pero es todo acción típica, antijurídica y culpable en donde hay de por medio el uso de un computador. Evidentemente, desde el año 1990 hasta el año 2016, pues ha habido un salto tecnológico abismal. Lo que se creía en el año 1990 que era una ciencia ficción, una utopía, pues en este momento es una realidad y los teléfonos celulares pues nos ha facilitado mucho la vida, pero también nos ha complicado mucho las investigaciones en torno al tema de Internet y los delitos que se cometen por medio de esta vía. La forma de consumación en este tipo de delitos pues se ha perfeccionado porque el hecho de que se utilicen medios informáticos pues facilita evidentemente el anonimato de las personas que cometen este tipo de delincuencias. Ciertamente la informática pues reúne todas las características, es un medio idóneo para que las personas pues puedan cometer muy distintas modalidades delictivas que van desde la pornografía infantil, desde el sabotaje, desde la suplantación de identidad, fraude informático y pues evidentemente lo que persiguen es generalmente aspectos de contenido patrimonial, es decir, tener un beneficio económico antijurídico. La información pues evidentemente es un valor económico de primera magnitud. En este caso en particular, en cuanto al delito informático, pues tenemos que tiene una serie de características. Ciertamente las personas que están detrás de esto son personas que tienen una serie de conocimientos especializados, provocan serias pérdidas económicas y en cuanto a la labor de la Fiscalía, pues tiene dificultades muy serias para su investigación y para su demostración en juicio. Y hay una despersonalización porque no hay un contacto entre el autor y la víctima. En el caso de los delitos convencionales, pues generalmente siempre existe o la mayoría de veces existe un contacto personal. Si una persona va a asaltar a otra, pues es posible que sea reconocida incluso. Sin embargo, en el mundo virtual, pues esta situación no se da, lo que hace muy difícil identificar quién es la persona que está detrás de este computador cometiendo este tipo de delitos. Y pues esto es evidentemente lo que persiguen las personas que cometen este tipo de delincuencias. En cuanto al sujeto activo de este tipo de delitos, pues son personas que tienen un amplio conocimiento en informática, tienen muchos recursos tecnológicos y tienen todo un esquema criminal detrás de él, que más adelante indicaré. La persona que generalmente logramos identificar es al que llamamos, entre comillas, frenteador y no a la persona que es el autor intelectual, que es la cabeza pensante que está detrás de todo este tipo de delincuencias. En nuestro país existe la Ley 9048 y la Ley 8148, que fue promulgada en el 2001, y la otra que fue una reforma del año 2012, donde se establecen algunos delitos informáticos como la violación de comunicaciones electrónicas, el fraude informático, que es el delito que nosotros investigamos desde la perspectiva de la Fiscalía de Fraudes, la alteración de datos, sabotaje y la suplantación de identidad. En el año 2012, una reforma del delito de fraude informático se pasó a llamar estafa informática y la pena, el extremo menor de la pena, se aumentó a 5 años de prisión. Y pues esto tiene una importancia porque incide directamente en la aplicación de las medidas alternas. Antes la pena era de 1 a 10 años, y en este caso en particular pues era posible llegar a alguna conciliación, llegar a algún tipo de medida alterna. Sin embargo, al aumentar el extremo menor de la pena a 5 años, pues ya no nos faculta a nosotros como Ministerio Público a llegar a este tipo de medidas alternas, únicamente pues sería la reparación integral del daño. En este caso en particular, pues evidentemente muchos de los casos que se investigan, pues no queda más remedio que llevarlos hasta juicio. El delito de fraude informático, pues
tiene varios elementos objetivos y tiene que ver también con conductas típicas punibles directamente, que tiene que ver la programación, el empleo de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos. Este tipo penal es un tipo penal bastante amplio y evidentemente en este tipo penal pues podemos encuadrar una serie de conductas delictivas que no necesariamente pues encajan a la perfección en el tipo penal. Sin embargo, al ser tan amplio pues podemos amoldarlas de manera tal que podamos encuadrar estas conductas en el tipo penal y podamos proseguir con la investigación de este tipo de modalidades delictivas. Posiblemente, y de acuerdo a la revisión de las actas de la Asamblea Legislativa, pues hemos llegado a la conclusión de que este tipo penal fue pensado para otras conductas punibles y en este caso en particular, según nos comentaba también una persona que fue la que estuvo encargada de la redacción del tipo penal, pues está orientado a supuestos en donde una persona, un hacker, pues ingresaba en un sistema bancario y podía sustraer información sensible de bancos como ataques a gran escala. Sin embargo, pues nosotros lo hemos amoldado para poder investigar ataques a menor escala, en donde pues evidentemente existe el phishing o el farming, que se puede amoldar este tipo penal. En cuanto al phishing, pues también creo que se ha establecido, se ha hablado mucho en la conferencia o las personas que han hecho la disertación anterior, en cuanto a cuál es el concepto, y pues tiene que ver un concepto con la pesca y cosecha de contraseñas. En este caso en particular, pues tiene que ver con un envío masivo de correos electrónicos a clientes de entidades financieras en donde les solicitan que actualicen sus datos y pues obviamente al actualizar sus datos, pues toda esta información sensible, sus cuentas bancarias, sus contraseñas, sus códigos pasan a manos de los criminales. Y en el farming pues tenemos una simulación de una página de un banco, de una entidad bancaria que está en internet, donde la persona pues ingresa a esta página bancaria falsa, introduce sus datos y estos datos pues también pasan a manos de los delincuentes. En este caso en particular, considero que existen tres tipos de problemas que podríamos encuadrar en problemas a nivel de legislación, problemas a nivel de prueba y problemas a nivel de concientización de los usuarios. Concretamente, como ya indiqué la legislación, pues no todas las conductas delictivas investigadas se amoldan a los tipos penales existentes. En el caso particular de este tipo de delincuencia, pues la persecución es bastante complicada, existe mucha impunidad. Cuando ingresa una denuncia de una persona a la Fiscalía de Fraudes que indica que es víctima de una sustracción de fondos de su cuenta, que se indica que hubo una transferencia no autorizada de fondos desde su cuenta, pues existe una investigación preliminar que se tiene que hacer. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues se tiene que establecer ¿cómo es que se vulneraron los mecanismos de seguridad del banco? Si fue que la persona ingresó a una página ficticia del banco, si fue que la persona introdujo sus datos en un correo electrónico masivo, y pues esta investigación necesariamente la tiene que hacer la sección de delitos informáticos y para eso tiene que secuestrar el computador de la persona que figura como ofendido en el delito y hacer un análisis forense para establecer si se implantó algún virus en ese computador o si existió algún otro mecanismo por el cual los antisociales lograron vulnerar esos mecanismos de seguridad y llegar a la información sensible del usuario. Posterior a eso, pues también tiene que investigarse cómo o desde qué dirección IP se realizó esa transferencia de fondos no autorizada, y ahí es cuando en muchas ocasiones las investigaciones llegan a un punto muerto. ¿Por qué? Porque las direcciones IP en muchas ocasiones son variables o pueden encubrirse mediante proxy o anonimizadores, que son programas más bien informáticos que permiten encubrir desde qué dirección geográfica específica se está realizando esa transferencia. Entonces muchas veces los resultados que arrojan estas investigaciones de la dirección IP es que esta dirección IP está situada en Cuba o está situada en Panamá o está situada en un país que está fuera de nuestras fronteras. Entonces ese punto muerto de la investigación pues no nos permite dar con la persona que está detrás de toda esta maniobra fraudulenta, que es en realidad la persona que nos interesa porque tiene todos los conocimientos especializados para llegar a este punto en particular. Entonces, ¿quién es el que se individualiza en última instancia? Evidentemente la persona que está recibiendo el dinero fraudulentamente sustraído desde la cuenta de la persona ofendida. Y esta persona que se está individualizando, pues es una persona que presta su cuenta bancaria y que acude al banco a retirar el dinero que fue ilegítimamente transferido desde la cuenta de la persona víctima. Hay un elemento adicional en este caso en particular, y es que
¿Qué pasa si la persona que retira el dinero, porque el paso siguiente sería ir a decomisar los videos de los cajeros automáticos para tratar de establecer si la persona, cuenta corrientista, si la persona dueña de la cuenta que está prestándose para esta transferencia de fondos es la persona que retira el dinero? Pero ¿qué pasa si la persona no es la que retira el dinero, sino un tercero? O un elemento adicional, hay algunas instituciones bancarias que permiten ahora transferencias de cajero hasta cajero o de cuenta a cajero. Entonces la persona que va a retirar no necesariamente tiene que tener una cuenta en esa entidad bancaria, sino que mediante un PIN usted va a un cajero y hace el retiro. Entonces evidentemente se tiene un video de una persona que está haciendo ese retiro, pero no se puede asociar con ningún número de cuenta. Entonces no queda más que publicar una imagen que posiblemente no arroje tampoco ningún resultado en prensa. Sin embargo, si la persona que está retirando ese dinero no es el dueño de la cuenta, pues entonces hemos tenido también serias dificultades en ese caso en particular, porque hemos mantenido un criterio de que pues la persona que tiene una cuenta en un banco tiene información sensible en sus manos y pues evidentemente el uso de la tarjeta y de la cuenta son datos personalísimos que no debe brindar a nadie y por ende pues logramos imputar a muchas personas así. Lo que pasa es que también hay una cuestión adicional que es el dolo. ¿Cómo demostrar que esa persona prestó la cuenta a un tercero a sabiendas del origen ilícito que se le iba a dar? Entonces también eso genera mucha impunidad y muchas absolutorias ya en la etapa del debate. Adicional a eso, pues, los altos mandos de estas organizaciones criminales que se encubren detrás de estas direcciones IP, que son los que están haciendo las transferencias, que son los que manejan los sistemas informáticos, pues generalmente están felices, mientras las personas que son detenidas por parte de la policía judicial y que son investigadas, pues generalmente son los que prestaron su cuenta y los que están haciendo frente a estos retiros de dinero. Básicamente también en cuanto a los problemas de prueba, pues la informática forense, pues ya también lo han hablado de manera reiterada los compañeros, tenemos una sección de delitos informáticos que fue creada en el año 1997. Esta sección de delitos informáticos son personas muy capacitadas, muy dispuestas, sin embargo, pues evidentemente no han dado abasto con la cantidad de trabajo que se genera a diario, porque en fraude informático denuncias ingresan a diario son muchas. El tema de la llamada millonaria también ha puesto a trabajar a la policía judicial. Entonces estas personas que están trabajando en la sección de delitos informáticos, si bien es cierto, están totalmente capacitados para atender los casos, no dan abasto, el personal no es suficiente, la capacitación que se les brinda tampoco es la óptima, no es la ideal, y la de realidad delictiva pues evidentemente va por encima de la regulación legal. En cuanto a la facilidad del anonimato, pues también a ellos se les complica mucho hacer este tipo de investigaciones porque, repito, pues llegamos a un tope con el tema de la dirección IP y tratar de identificar quién es el que está detrás de todas estas maniobras. Y pues también hay una falta de capacitación en cuanto a los operadores judiciales. Por otra parte, también en cuanto al tema de la territorialidad, pues también existen ciertos problemas con el tema de la aplicación de la ley, y es que también hay muchas personas que denuncian en la Fiscalía que fueron víctimas de robo de sus datos de tarjeta. No sé si todos saben, pero con el tema de las tarjetas de crédito, con solo el hecho de tener el número de tarjeta y la fecha de vencimiento, incluso a veces ni siquiera el código de seguridad de la tarjeta, sin tener el plástico físico, yo puedo hacer una transferencia o una compra por internet. Entonces, muchas personas son víctimas del robo de esos datos sensibles de su tarjeta, más no del plástico, y los delincuentes pues hacen compras por internet mediante el uso indebido, pues evidentemente, de estos datos de las tarjetas de las personas. Muchas veces se percata la policía judicial que estas compras son realizadas en el extranjero. Entonces también las investigaciones llegan a un tope porque no existe una cooperación internacional. Se tendría que pedir una carta rogatoria, una asistencia internacional, y muchas veces la información pues llega en el plazo de varios meses, entonces las investigaciones pues tampoco tienen un buen norte. En este caso en particular pues generalmente las denuncias no paran en mayor cosa y entonces las investigaciones pues generalmente no llegan a un buen norte.
Sin embargo, pues se trata de investigar lo más que se pueda. Si las compras evidentemente son realizadas dentro del territorio nacional, pues ahí sí hay muchos más elementos de investigación que nos permiten pues eventualmente individualizar al posible autor del hecho punible. Sin embargo, si son en el extranjero, pues generalmente no existe colaboración de parte de las personas o de las empresas que están pues brindando estos servicios de compras por internet. Y pues evidentemente todo esto arroja una serie de problemas en el campo de la investigación que difícilmente podremos superar si no se aborda de una manera distinta, si no existe mayor capacitación y si no existen mayores recursos para tratar de enmendar estas situaciones o por lo menos que las investigaciones pues tengan mejores resultados. En el caso particular de la Fiscalía de Fraudes, pues generalmente lo que se investigan son delitos de fraude informático. Sin embargo, pues no se puede obviar todos los otros delitos también, que también tienen las mismas problemáticas que nosotros, puesto que pues las generalidades del tema son exactamente los mismos. Básicamente nuestra intervención hasta aquí llega. Estos son los problemas con los que hemos topado a diario, que es el pan de todos los días, y pues también hemos tenido situaciones o casos que han sido bastante productivos y provechosos. Sin embargo, pues también estamos en pañales en este tema y en nuestro país pues no es la excepción. En otros países donde hemos tenido la oportunidad de compartir con otras personas que también se dedican a abordar este tipo de delitos, pues hemos coincidido en que los problemas pues son exactamente los mismos. Y pues no queda más que agradecerles la atención y pues por la hora pues también que hayan permanecido hasta esta hora.